Tomen su Biblia, por favor. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo número 6. Y vamos a leer del versículo 46 al número 49. Eso es en lo que nos preparamos un poquito para comenzar. Evangelio de Lucas, capítulo número 6, versículo del 46 al 49. La palabra de Dios dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Oremos. Padre, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de su presencia a través de los cantos, Señor. Hemos entonado esos hermosos himnos, Señor, sobre todo para elogiar y engrandecer su nombre, Padre. Como iglesia queremos entregar nuestra alabanza, nuestra adoración, Padre, y en lo personal, Señor, bueno tener esa comunión con usted muy íntima, muy estrecha, Padre, porque usted conoce el corazón de cada uno de los presentes, Padre. Ruego, Señor, que me dé la sabiduría que yo requiero, que a través del Espíritu Santo, Señor, pueda ser expuesta su palabra, Señor, y que la palabra, Señor, pues no regrese vacía, Padre, sino que verdaderamente cumple el propósito por el cual es expuesta, Padre. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a meditar esta mañana sobre este pasaje del Evangelio de Lucas. Hace un momento le daba lectura ahí en Lucas 6, del 46 al 49. Y vamos a dar como una segunda continuidad del mensaje de la semana pasada, pero ahora simplemente tomé la segunda parte de este mensaje y lo titulé "Pero rechazan a la piedra". En aquel mensaje de la semana pasada terminaba "Pero rechazan al adulto", si recuerdan. Pues esta mañana vamos a meditar sobre el rechazo de esa piedra. Aunque no hace mucho tuvimos una prédica de uno de nuestros hermanos de esta iglesia, donde nos da un mensaje alusivo también a esto, pero esta mañana vamos a enfocarlo porque estamos en el mes de diciembre, estamos en el mes en el que todos suelen celebrar el nacimiento, ¿no? Pero mi enfoque es un poquito distinto, con el propósito de podernos sacudir espiritualmente y saber qué es lo que estamos haciendo, o cómo celebramos, o cómo nos comportamos para esos días. Dice en Hechos capítulo 4, versículo número 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo ideal para todos sería que verdaderamente estuviéramos cimentados en esa cabeza del ángulo, que es Cristo Jesús. Todos nos decimos ser cristianos, venimos y creemos que por ocupar un espacio en las bancas, en cualquiera de las iglesias evangélicas, pensamos que ya somos cristianos. Pero el que conoce verdaderamente quiénes somos es Dios. Él sabe si usted ya rindió su vida a Él. Él sabe si usted ya entregó su corazón a Él, donde usted ya no toma sus decisiones voluntariamente, sino que ahora se sujeta a la autoridad de Cristo. Así que, mis hermanos, no hay que rechazar esa piedra, porque esa piedra es Cristo. Así que todos podemos tener en casa, como lo dije la semana pasada, un niño en un pesebre, y lo vemos algo hermoso, y en nosotros remueve esos sentimientos. Incluso, aunque ahora ya no se ven, anteriormente, si usted recuerda, había unas tarjetitas navideñas que se solía mandárselas por correo, no por correo electrónico como lo que sucede hoy en día, sino por ese correo normal, y era normal ver las tarjetitas muy pintorescas, muy coloridas, y uno cuando las miraba como que
te movía en el corazón anhelar ese ambiente que mirabas ahí en la tarjetita, ¿no? Pero la verdad es que los establos, porque casi siempre manejan ahí a la Virgen María con el niño en un pesebre, y así lo vemos ilustrado, pero la verdad es que los establos, mis hermanos, eran unas cuevas oscuras, donde se depositaban ahí en las paredes rocosas, eran los pesebres. No es que era de maderita y ahí lo tenían bien arreglado, adornado, no. Era prácticamente la cueva, y dentro de la cueva, sobre los mismos muros físicos o sobre las piedras, hacían un hueco y ahí es donde daban de comer a los animales, y ahí ese era el pesebre. Pero ahora, bueno, viene tan ilustrado que todos colocamos un nacimiento, la gente lo decora de una manera hermosa y ordenada, los animalitos diversos, y ponen el pesebre, pero no tiene nada que ver con el verdadero entorno en el cual nació nuestro Señor Jesucristo. Él fue a ese lugar no por gusto, o la mamá fue a ese lugar no por gusto, hermanos. Claramente el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 7, la última parte dice claramente: y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Usted, si tuviera la oportunidad como papá y la esposa que va a dar a luz, ¿a dónde la llevaría? ¿La llevaría ahorita, podemos ir a un hotel, o la llevaría a un hospital? Es obvio que si va a dar a luz, no la llevaríamos a un hotel a que descansase, sino la llevaríamos a un hospital donde tendría las atenciones debidas y correctas. De la misma manera, el utilizar esa cueva o ese pesebre o ese establo no fue porque era gusto decir, pues aquí tiene que nacer el niño para demostrar que verdaderamente es humilde. No, hermanos, la causa y la necesidad llevó a que el Salvador naciese en ese lugar. Las situaciones, el no tener espacio ya en los mesones, el estar abarrotada el pueblo, la ciudad de Belén, llevó a que él fuera a ese lugar. No fueron las circunstancias. También Dios ya tenía un plan y un propósito para el Hijo de Dios. Pero ¿cuál es el propósito de este mensaje? Jesús vino a nacer en un lugar no apto, ni apropiado. No estaban los medios de higiene. Sin embargo, es porque en el mesón no había un lugar para ellos. Entonces podemos entender que su venida o su nacimiento a este mundo fue a través del rechazo. Aunque su propósito era venir a este mundo sucio, lleno de pecado y de oscuridad, como en el lugar que él nació. Y así está el mundo, hermanos, lleno de pecado, muy sucio, y está en oscuridad totalmente este mundo. ¿Y saben por qué? Porque hubo una profecía referente a nuestro Señor Jesucristo, anunciada 700 años aproximadamente. Y no me refiero a Isaías, me refiero a Miqueas 5:2, cuando le dijo: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí está la profecía. No hay casualidades, hermanos. No hay que el destino así lo propuso. Hermanos, había un propósito claro. De ti me saldrá el que será el Señor de Israel. ¿De dónde? De Belén Efrata. De ese lugar que podemos pensar que era pequeño, insignificante, y que a lo mejor no tenía nada de renombre, pero que sí, desde el Antiguo Testamento había sido nombrado. Incluso la esposa de Israel, o Jacob, como usted lo conozca, la que él amaba, Raquel, ahí fue sepultada. Ahí es donde se da por primera vez el mencionamiento de Efrata. Entonces, Jesús lo rechazaron no solamente desde su nacimiento, sino también en su adultez. Porque su lugar de origen, en cierta ocasión, escuchen lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 45.
Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Versículo 46, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Por qué se expresó de esta manera Natanael? ¿Estaba tratando de rechazar a Jesús? ¿O cuál era el contexto del por qué se expresó de esa manera, que si de Nazaret podía salir algo bueno? Sencillamente, hermanos, él no estaba menospreciando tanto a Jesús, pero parece ser que había un rechazo, pero era por la situación geográfica que se estaba dando, donde los romanos estaban invadiendo, donde tenían una guardia y donde ellos estaban ahí establecidos. Aparte de ello, Nazaret parece ser que tenía una dudosa reputación moral. Por eso dijo, de ahí podrá salir algo bueno. Ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver Nazaret con Belén? En Belén ciertamente nació nuestro Señor Jesucristo, pero en Nazaret Él creció, Él se desarrolló, estuvo en ese entorno. Por esa razón se mencionan esas dos partes. Estaban aproximadamente una de otra como a 150 kilómetros de distancia. Mas sin embargo podemos ver cómo en los comienzos de nuestro Señor Jesucristo puede haber como un tipo rechazo hacia su persona. Y hoy en día nosotros tampoco estamos tan distantes. La gente sí celebra la Navidad, pero celebran por el hecho de disfrutar, celebran por el hecho de convivir, celebran por el hecho de que esa noche 24, ¿sí?, van a tener una juerga. Algunos se van a desvelar, otros se van a embriagar, otros van a hacer cosas indebidas, inapropiadas, como en el lugar que nació Jesús, cosas oscuras y sucias, donde hay pecado. Pero ahora, referente a la vida de Pedro y de Juan, ellos en su argumento, cuando fueron llevados al concilio, ellos hicieron una declaración en su defensa contra el concilio, hermanos, y ellos dijeron estas palabras que yo comencé hace un momento en el mensaje en Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro y Juan, estando ante el concilio, estaban diciendo, ustedes rechazaron a Jesús. Él era esa piedra angular, Él era esa piedra ideal en la cual está sustentada toda la enseñanza, incluso todo lo que dijeron los profetas, todo lo que dijeron los apóstoles, está sustentada en esa piedra angular. Y nuestra vida también debe de estar sustentada en esa piedra, porque esa piedra es Cristo Jesús. Por eso yo titulé este mensaje, pero rechazan a la piedra. Y es cierto, mis hermanos, festejamos sí la Navidad, pero la festejamos a nuestro modo, a nuestra conveniencia, olvidándonos ciertamente de quien debemos darle ese tributo de nuestra parte o de nuestra vida, es a Cristo Jesús. No porque haya nacido el 24 de diciembre, sino pensando cuando Él nació en tu corazón, cuando Él fue el Salvador y el Señor de tu vida. Para ello vamos a mirar entonces únicamente 3 puntos. El primero de ellos, ¿cómo sé si estoy rechazando la piedra angular? ¿Cómo lo sé? Bueno, hoy en nuestros días se vive esta época que todos festejamos y que todos disfrutamos. Ahora que estamos en estas fiestas decembrinas se suele mezclar algo importante, lo religioso con lo mundano. Son dos cosas que van de la mano desafortunadamente, pero es porque tenemos un corazón perverso. Por eso festejamos las dos cosas como si fuesen en una sola línea, mis hermanos. Entonces ellos creen que están haciendo lo debido cuando la gente lo festeja, lo festejamos de esa manera. Sin embargo, estamos cometiendo el mismo pecado que le pasó al pueblo de Dios cuando estaban en el monte Sinaí, esperando a que Moisés descendiera con las tablas de los mandamientos. Éxodo 32:3 dice, entonces todo el pueblo se apartó los zarcillos de oro
y los trajeron a Aarón, y él, refiriéndome a Aarón, dice que los tomó y dio forma con buril e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Qué difícil es cuando nosotros, en vez de darle la honra y la gloria a quien es debida de merecerla, en nuestra persona se la damos a alguien más. Por eso yo digo, ¿cómo festejamos la Navidad? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos y convivimos con la familia, si ya estamos casados, con la familia de la esposa, a lo mejor después vamos a la familia propia, pero ¿cómo lo festejamos? Aquí prácticamente el pecado, mis hermanos, saber que Moisés tardaba en descender, ellos comenzaron a hacer cosas aberrantes de idolatría. Dice el versículo número 5. Aarón edificó un altar delante del becerro y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Qué terrible es esto. Mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Se levantó a regocijarse. Después de que entregaron esos sacrificios y entregaron toda esa maldad a esos dioses paganos, reconociéndolos como si esos dioses lo hubieran sacado de la tierra de Egipto. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de marcar esa diferencia. Esta noche de 24, pensemos bien dónde la vamos a pasar. Pensemos bien cómo nos vamos a comportar. Pensemos bien que si yo hago las cosas que hacen los demás, prácticamente yo estoy dándole la espalda al Señor y haciendo a un lado todas las enseñanzas que Él ha dado a mi vida. Y cuando nosotros rehusamos las enseñanzas en nuestra vida de parte de Dios, es porque estamos entristeciendo y estamos callando al Espíritu Santo, porque esa es la función del Espíritu Santo, recordarnos todas las enseñanzas en nuestra vida. Aquí el pueblo se levantó y hizo toda esa maldad regocijándose. Entonces ahora, ¿cómo se ve en mi vida que estoy obedeciendo a Dios? ¿Por la manera en cómo estoy viviendo? ¿Será la correcta? ¿O estoy haciendo lo que el mundo hace? ¿O saber si estoy rechazando la piedra, como lo dice en 1 de Pedro 2:8? Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Si usted le da la espalda a Cristo, usted prácticamente, mi hermano, está tropezando en la misma palabra en desobediencia. Entonces, cada vez que yo desobedezco, tropiezo en esa palabra y no puedo decir: Señor Jesús, yo no sabía que estaba haciendo mal. O no puedo decir que no estoy haciendo su voluntad. Estoy entorpeciendo a que Él haga su voluntad en mi vida. Por eso Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Cuando oras, ¿cómo oras? Más de alguna vez le dices Señor. Y cuando uno le dice Señor, es que estás bajo la autoridad de Él. Él es el dueño de tu vida. Pero aquí está diciendo: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Santiago nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas veces hemos desobedecido? ¿Cuántas veces decimos sí, Señor? Y en las primeras de cambio ahí estamos sumergidos hasta el cuello en el pecado, en la maldad, en todas las cosas desagradables, ensuciándonos y revolcándonos en esos lugares oscuros. Oscuros por decir que es el pecado, pero que Dios lo ve todo. Entonces, ¿cómo sueles festejar la Navidad en tu vida? ¿Cómo la sueles festejar en tu hogar o con tu familia? ¿Comienzas por el lado religioso y terminas haciendo lo que el mundo hace? ¿Embriagándote? ¿Comportándote como ellos? Y todavía nos preguntamos: ¿estoy rechazando a Cristo? ¿Estoy rechazando a Cristo? Porque Él debe ser el fundamento de toda mi vida, de lo que yo hago y de la manera en que yo vivo. Esto es para saber si soy semejante a Él. Lucas 6:47 dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿A quién seremos semejantes?
Por hace un momento leíamos esa lectura de Lucas capítulo número 6, del versículo 46 al 49. Hay dos tipos de personas. Y pregúntese, ¿a quién es semejante? Si es obediente, sabrá de a quién es semejante, pero si es desobediente, entenderá de qué manera usted está conduciéndose y a quién es semejante a la vez. Miremos el siguiente punto, dice, quien acepta la piedra, ¿a quién son comparados? El apóstol Pablo dice que cuando compartió a la iglesia de Corintios que debían de hacer todo para la gloria de Dios, por lo tanto debían de ser comparados con Cristo. Por eso el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 11 versículo 1 dice, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. ¿Con quién te identificas? ¿Con el príncipe de este mundo que es Satanás, o te identificas con el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Y no estoy diciendo que te vas a igualar a Cristo, no. Pablo estaba diciendo, sed imitadores de mí. Pero yo soy imitador, Pablo está diciendo, yo soy de Cristo. Nosotros también debemos ser esos imitadores en semejanza a Cristo. ¿Cómo vivió Cristo aquí en el mundo? La palabra dice que sin pecado, sin maldad, sin mancha. Así vivió Cristo. Yo sé que estamos en un proceso en nuestras vidas, sé que no vamos a llegar a la perfección mientras estemos aquí en la tierra, pero nosotros vamos caminando, como lo dijo Pablo, prosigo a la meta. No es que ya la haya alcanzado. Por eso cada día nosotros debemos de tomar nuestra propia cruz y seguirle a Él. Y el tomar la cruz es renunciar a mí mismo, es negarme a mí mismo, es negar mis pasiones, es sujetarlas a Cristo. De esa manera es como debemos nosotros de vivir. Y esa es la manera en la cual entonces el apóstol Pablo se estaba comparando con Cristo, porque él imitaba a Cristo. Era la manera de dar a conocer a Cristo. No tenían una Biblia como usted la tiene en sus manos, no la tenía descargada en el celular, pero sí podría mostrar a través de su vida, de su testimonio, que Cristo moraba en él. Y eso es lo que nosotros necesitamos mostrar todo el tiempo, no solamente en estas fechas, hermanos, todo el tiempo, que nosotros somos hijos del Dios viviente. Eso es lo que nosotros necesitamos mostrar a la gente de afuera. Ahora, ¿cómo dice la Biblia que somos personas de qué? Que debemos saber escuchar y que debemos saber hacer lo que Él nos indica. Y seremos comparados ¿de qué manera? Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Qué tanto has aplicado la palabra de Dios en tu vida? ¿Cuánta de esa palabra cuando vas al templo y escuchas el mensaje la pones por práctica a partir de ese momento? Si la tomamos, entonces nos van a comparar como un hombre prudente. Un hombre prudente. Ahora, cuando usted escuchó el Evangelio, porque la palabra Evangelio significa buenas nuevas, a partir de ahí su vida tuvo que haber dado cambios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es viva. Es una palabra en movimiento, es una palabra en acción. Hebreos 4:12 nos lo dice. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. ¿Qué tan importante es entonces que la palabra actúe en mi persona? Por ello necesito ser prudente cada día, porque la palabra transforma vidas totalmente, vidas radicales, cambiadas. Recuerde la vida del apóstol Pablo, un hombre sanguinario, dice la Biblia, pero después era un siervo. Él dijo que era esclavo por amor a Cristo. Podemos ver la vida de Rahab en la ciudad de Jericó, pero cuando le creyó a Dios, su vida fue transformada. Era una mujer que viene de ahí del linaje de Jesús, y ella fue una prostituta, pero cuando Dios llega, la vida es transformada. Y aquí sería una pregunta: ¿qué tanto Dios ha transformado mi vida? ¿O qué tanto le he permitido que Dios transforme mi vida? Usted y yo pudimos ser de los peores,
de lo peores. Nos sacó de la pudredumbre, del lodo cenagoso. Pero ¿cuántos cambios ha habido en mi persona? Algo tan sencillo. Espero que ni tu manera de hablar sea igual que antes. Porque es ahí donde mostramos esos pequeños, grandes cambios en nuestra persona, hasta en nuestra manera de hablar. Ahí en el Antiguo Testamento hay un escriba llamado Esdras. Y fíjense la expresión que él dijo en Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Había preparado su corazón. ¿Cuánto hemos preparado nuestro corazón? Escuchas un mensaje, escuchas otro, pero ¿cuánto de eso has inquirido en tu corazón? Esto nos da a entender que la palabra escuchada y practicada nos lleva entonces a que nosotros seamos prudentes, hermanos. Que seamos prudentes, como lo dijo Pablo a la iglesia de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo dice: mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagáis, todo. Entonces, mis hermanos, si yo he aceptado a Cristo o a esa piedra como mi fundamento, donde yo estoy parado, ¿a quién soy comparado? ¿A quién soy comparado? Si he aceptado a Cristo, pues si he escuchado su palabra, mi vida va a ser transformada totalmente. Cuando la palabra es obedecida, ¿a quién soy semejante? Dice Lucas 6:48, semejantes al hombre que al edificar una casa, cavó, ahondó y puso el fundamento. Y ese fundamento, dice, lo puso sobre la roca. Entonces, hagamos una comparación. La casa representa tu vida, pero ¿cuáles son tus bases y qué tan profundos están? Porque dice que cavó y ahondó. Esto sirve para que nosotros no seamos movidos tan fácilmente. Ahora, cuando la vida está en calma, el fundamento parece no importar, ¿verdad? ¿Y cuándo me refiero que está en calma? Pues cuando no hay problemas, no hay tribulación, no estás pasando necesidad, parece ser que el fundamento no importa, ¿verdad? Pero la palabra dice en 1 Corintios 12:10, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No pienses que los momentos de quietud es para que tú también te pongas a rascarte la panza. ¿Qué le pasó al rey David en esos momentos de quietud? Cuando él debería estar al frente de la guerra, comandando a su nación. Pero no, se subió a la azotea, se puso a mirar a lo lejos, y por ahí miró una mujer bañándose, muy hermosa, desnuda, ¿y qué pasó? Cayó. Parece ser que cuando tú estés en calma, ¿nosotros debemos de bajar la guardia? No, en absoluto, no. Entonces, el fundamento es importante, el fundamento es Cristo, hermanos. Pero no porque las cosas estén tranquilas, yo voy a decir es tiempo de relajarme. No, es tiempo de seguir con la guardia puesta. Es tiempo de seguir orando. Es tiempo de seguir meditando en su palabra. Es tiempo de seguir congregándote. Es tiempo de seguir en la búsqueda de Dios en tu vida. Dice el versículo 13 de 1 Corintios 10, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él te va a dar la salida para soportar. Ahora, cuando viene verdaderamente la crisis, cuando viene esa prueba, ¿cómo está nuestro fundamento? Mateo 7:25. Descendió lluvia
Vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La casa es tu vida. ¿Cuánto de la palabra de Dios te estás alimentando? ¿Qué tan sólido es tu cimiento? ¿Estás edificado sobre la roca? Si estás edificado sobre la roca, escucha bien lo que dice 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿En quién te estás sobreedificando? Espero que sea en Cristo, como casa espiritual. Esto me lleva a mi último punto, hermanos. ¿Quiénes rechazan la piedra? ¿A quién son comparados los que la rechazan? Yo sé que todos han escuchado este dicho coloquial que dice: el que no oye consejos no llega viejo. Es un dicho muy común, pero escuche cómo lo dice la Biblia. Santiago 1:23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Se olvida cómo era. ¿A qué se refiere esto? Dice la primera parte nuevamente del versículo 23: este es el semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Esto nos está hablando, hermanos, de nuestra naturaleza caída. Muchas veces podemos confrontarnos con la palabra donde nos dice qué es bien y qué es mal, y nosotros parece ser que simplemente la vimos, pero seguimos caminando y volvemos a caer en el mismo agujero. Esa es la vileza de la naturaleza humana. Es nuestra condición no regenerada. Escuchamos la palabra, pero no la dejamos actuar. Seguimos en los mismos pecados en los cuales estamos sumergidos desde un siempre. Ahora, este pasaje nos lleva a esto mismo. Mateo 7:26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Si yo no escucho la palabra, yo voy a ser un hombre insensato. ¿Y quién es ese insensato? Todos aquellos que oyen, pero no hacen u obedecen. Oyen, pero no hacen ni obedecen. Es como el discípulo que aprende para enseñar a otro, pero no para vivir lo que ha aprendido. Así de tremendo es la situación. Es como el discípulo que solo aprende para enseñar a otro, pero no para vivir o practicarlo. Por ello la palabra lo describe en Proverbios 12:15: el camino del necio es derecho en su opinión. Y es cierto, hermanos, el camino del necio sí es derecho en su propia opinión, porque a nadie le está diciendo: oye, estaré haciendo bien o estaré haciendo mal. Eso es hablando humanamente, pero cuando le platicas los planes a Dios que tienes, ¿serán los correctos? ¿Será bueno hacer eso? ¿Está dentro de tu voluntad? ¿Por qué no platicárselos a Dios? Pero no, el camino del necio es derecho en su propia opinión. Entonces este tipo de personas, sus vidas son un desastre. No tienen un fundamento sólido. Se dejan llevar por otros y por las situaciones del mundo, viviendo efímeramente. Es decir, de corta duración o de poca duración, como lo describe Lucas 6:49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento. Edificó su casa sobre la tierra y sin fundamento. Hay muchas casas o hay muchas vidas que rechazan la piedra angular y que tienen por fundamento solamente algo superficial, algo irreal, basado en las emociones de la vida, como lo que es la Navidad, que aflora sentimientos o circunstancias solamente por encima de la arena. Por ello el apóstol Pablo dijo al joven Timoteo en 2 Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
procura presentarte. Hermanos, no se deje llevar por el tiempo, por las temporadas, por la fiesta. No. Pregúntese cuánto está edificando su vida, o si le está edificando con fundamento o sin fundamento sólido. Si usted está edificando su vida sin fundamento sólido, tendrá una grande ruina en su vida, porque solamente vivió de las apariencias, pero vivió en lugares arenosos, y que serán presas de las consecuencias por construir casas o vidas inestables, que no soportarán nada cuando vengan las inclemencias del tiempo, o las tribulaciones, las dificultades, los problemas o las enfermedades. Como dice Mateo 7:27, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Tú sabes en qué tipo de terreno estás fundamentado, pero Cristo es esa piedra angular, y que muchas personas hasta nuestros días la siguen rechazando. Creen que por festejar la Navidad están reconociendo a Jesús, pero no es así. Dice Mateo 21:44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Pero escuche la última parte, y sobre quien ella cayere, me refiero a la piedra, le desmenuzará. Hermanos, el que cayere sobre esta piedra será quebrado. Si tú permites que Cristo sea el fundamento, te va a quebrar hasta lo necesario y lo suficiente en tu vida, pero con el propósito de que tu vida sea transformada, hermanos. Pero ¿qué va a pasar si esa piedra que es Cristo cae encima de ti? Te va a convertir en polvo. Porque en su momento nos volvimos insensatos y no quisimos pararnos sobre la roca, sino que la roca cayó encima de nosotros. Concluyo. Qué triste es que nunca pudieron aceptar a Cristo. Anduvo entre ellos, sin embargo nunca le aceptaron, ya que la palabra en Juan 1:10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Qué diferencia hay de ese entonces a ahora? Mucha gente lo sigue rechazando. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y quiero terminar este mensaje con esta aplicación, contando un testimonio real, donde dice que un musulmán fue instruido por su abuelo y fue, digamos, educado en el Corán, o estudió el Corán. Y este varón redacta que su testimonio estaba encerrado, cuando él estaba encerrado en una cárcel por llevar algunos pasaportes falsos. Estando ahí, dice que él se dedicó a compartir su creencia de su profeta llamado Alá. Dice que cada 10 días leía todo el Corán de principio a fin. Y llegó a tener, dice, el poder que la gente le buscaba para que orase por alguna persona, para que le sucediese algo malo, ya sea que se enfermara o que se muriese. Dice, podía incluso ver lo que sucedía en otra celda, hasta que un día, dice, entró un demonio muy grande y lo asedió, hasta incluso, dice, de quererlo ahorcar. Y en ese entonces dice que él clamó en el nombre del Dios, si es que existía, y en ese momento fue soltado del cuello y pudo respirar. A partir de ahí dice que él comenzó a buscar ese Dios en oración y en ayuno, pero dice que cuando pensó desistir, un día, cuando él ya estaba por claudicar y no seguir buscando a ese Dios, percibió que estaba con él, en la misma celda, algo que le hacía sentirse a él mismo como sucio y pecador. Y así es como él describe este momento. Dice que sintió de repente un toque en su hombro izquierdo,
Y una vez que le dijo, yo te perdono, dice que él no entendía, y en ese momento dice que él comienza a llorar. ¿Cómo eso podía ser posible? Dice, porque he oído que Alá es perdonador y misericordioso, pero no podía saberlo, su perdón, hasta el día del juicio. Entonces dije, ¿quién eres tú que me perdonas? Y me siento perdonado hoy. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No entendía lo que significaba, porque nunca había oído esas palabras. Así que le dije, ¿cómo te llamas? Y en ese momento ese varón se comenzó a quebrantar más y dijo, Jesucristo, el Dios viviente. Y ahí me caí al suelo como si fuese quitado de mí cada hueso, dice, y comencé a llorar y a llorar. Han pasado 18 años y no puedo olvidar su amor y su misericordia. Este hombre quitó el terreno arenoso y puso su vida sobre la roca. Y eso es lo que el Señor quiere en tu vida. Él quiere venir y tomar el trono de tu corazón. Él quiere que con su muerte darte vida también a ti. Solamente debes de aceptarlo y no rechazarlo más. Él es la piedra o la roca de cimiento estable, como dice Romanos 10:11. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero ¿qué necesitamos? Abrirle nuestro corazón. Ya no nos resistamos y dejemos que entre a nuestra casa, donde sé que en nuestra casa hay todavía lugares oscuros o muy oscuros, donde hay pecado, donde hay maldad. Pero Él quiere poner la piedra angular en tu corazón, como lo dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ese es el tiempo de salvación, hermanos. Yo no sé si tú ya has puesto esa piedra angular en tu persona. Si no, hoy es el día de salvación. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Padre, que no sigamos rechazando a la piedra angular. Que no nos dejemos llevar por lo que el mundo vive, Señor, según cada etapa del año. Y que solamente vivimos, Señor, parados en terrenos falsos, viviendo, Señor, de las apariencias, haciendo entender a los demás que somos felices y que estamos completos. Pero solamente, Señor, es apariencia. Nuestra vida en lo personal puede estar más derrumbada que nada y más oscura y llena de pecado. Por eso es necesario que para que podamos edificar nuestra vida, no lo hagamos, Señor, sobre un terreno falso, sino que lo hagamos en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la piedra angular para sostener todo cimiento y de ahí poder desprender, Señor, toda una construcción. Y nosotros necesitamos poner a Cristo en nuestra vida, para que nuestra vida, Señor, pueda ser mejor para nosotros y mejor para la sociedad en la que nos desenvolvemos. Te ruego, Padre, que no cerremos nuestro corazón y que podamos darte la oportunidad de que tú entres a nuestra vida, si es que no te hemos reconocido como el Señor. Que podamos decirte, sé que necesito de ti porque vivo en total oscuridad, porque sé que aún en mi corazón, muy adentro, hay lugares muy oscuros, como el pesebre donde nació Cristo, llenos de inmundicia y de pecado, malolientes. Pero necesitamos aceptar a Cristo en el corazón para que Él cambie totalmente nuestra vida, para que nuestra vida sea transformada, Señor, no solamente de afuera, sino de adentro del corazón. Porque ya no moraré yo tomando mis decisiones, sino que ahora morará Cristo en mi corazón.
Así que te ruego, Padre, que tomemos la decisión más importante de nuestra vida. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual podemos decirle: sí, Cristo Jesús, ven a mi vida, a mi corazón. No quiero rechazarte más. Quiero que seas la piedra donde se cimente toda mi vida y todo lo que hago y todo lo que vivo. Te ruego, Señor, que esta iglesia, Casa de Paz, sepa reconocerte día a día en sus vidas, en lo que hacen, pero ninguna decisión tomarla por sí solos, sino que cada decisión sea encomendada en tus manos a través de la palabra, Padre. Te doy gracias en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les siga bendiciendo.